Muy buenas noches para los invitados que se han venido conectando. Les recuerdo que tenemos un pequeño inconveniente, la autora tiene un pequeño inconveniente. Calculamos que en 5 minutos iniciamos el evento. Les pido su comprensión y ya pronto iniciaremos. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes para todos. No les escucho a nadie. No escucho a nadie que me hable, por favor. Bueno, buenas noches, doctora Berenice, muy buenas noches, bienvenida. Buenas tardes, Para doctor Federico. todos, ¿Cómo está usted? Federico González, en nombre de la Corporación de Jueces y Magistrados de Colombia, les da la más cálida bienvenida a todos los invitados que han aceptado esta convocatoria, se han conectado, y especialmente a la doctora que ha aceptado la invitación que se le ha hecho para venir aquí con toda la gentileza y la bondad del mundo a compartir con nosotros sus habilidades, su sabiduría en estos temas tan necesarios para la comunidad académica y judicial de Colombia. Decirles hoy a todos que esta es la última sesión de esta etapa de capacitación en el núcleo temático de Civil, Comercial y Familia. Y hoy estaremos con la doctora Berenice Cruz Rodríguez, egresada de la Universidad Libre del año 1984, graduada en noviembre del 85,
especialista en Derecho Procesal de la misma universidad en 1989, magíster en Derecho Procesal de la misma universidad, graduado en febrero del 96. Como experiencia laboral, lo más relevante entre todo lo que ha desarrollado ha sido docente normalista del Estado por espacio de 34 años, docente universitaria en la Universidad Libre, 34 años en pregrado y posgrado en la especialización de familia y procesal en Bogotá, Barranquilla y Cúcuta. En la Universidad del Rosario en la especialización de Derecho Procesal desde hace 16 años en Bogotá y en Armenia. En pregrado hace 10 años con las asignaturas de familia, sucesiones y personas. La Universidad Gran Colombia en pregrado por 20 años. Actualmente en la especialización de familia, Universidad Autónoma en la especialización de Derecho de Familia. Ha sido secretaria académica de la Universidad Libre durante el periodo 1991-1992, coordinadora académica de la Facultad de Derecho de la Universidad Libre, sede Bosque Popular, de febrero del 2007 a 20 de enero de 2011. Ha sido abogada, litigante y consultora de gran renombre y recorrido. Actualmente es conjuez de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia. La doctora hoy nos va a desarrollar los temas atinentes a la sucesión. Los parámetros para esta charla, para los asistentes, es pedirles que por favor mantengan en silencio sus micrófonos, cerradas sus cámaras. Por favor, a medida que van surgiendo las dudas, las inquietudes, las preguntas, las van formulando en el chat para tomar nota y al final de la charla, pues a disposición de la doctora para que ella responda a sus inquietudes. Decirles, aunque ya hay bastantes, y al final volveré a reiterarlo, que los videos de todas las actividades que se han desarrollado se encuentran en la página de CUR Justicia, que aquí por el chat internamente suministraremos el link para que puedan consultarlos en la página de la corporación. Doctora Berenice, nuevamente la más cálida bienvenida en nombre de la corporación y el auditorio es suyo. Muy buenas tardes, doctor Ferico y demás asistentes a este encuentro académico en donde compartiremos y recordaremos todo lo que es el derecho sucesoral y los cambios y modificaciones que ha tenido las leyes en materia sucesoral. Entonces, voy a comenzar a compartirles la pantalla para que ustedes tengan la oportunidad de no me aparece para compartir la pantalla. ¿Ya está en compartir la pantalla, doctor Federico? Sí, yo veo en la pantalla su pantalla. Bueno, entonces vamos a ver si apareció ya la diapositiva. Ya se ve la diapositiva, doctora. Bueno, pues vamos a hablar del derecho de sucesiones y vamos a hablar específicamente de la sucesión mortis causa en la parte intestada o ab intestato. Entonces, comencemos por recordar que la sucesión ab intestato es un modo derivado de adquirir los bienes y deudas que estaban en cabeza del muerto, los cuales se transmiten a sus herederos o causavientas a través del proceso de sucesión. Proceso que puede ser judicial cuando los herederos no están de acuerdo, regulado en la parte sustancial por la ley sustancial sucesoral aplicable a la sucesión y en la parte procesal por el Código General del Proceso a partir de los artículos 487 siguientes. Y notarial en la parte procedimental regulada por el decreto 902
de 1988 y en la parte sustancial por la ley sucesoral aplicable a la sucesión, que se determina con fundamento en la fecha de muerte de la persona. Si el proceso es judicial, la competencia de conformidad al artículo 1012 del Código Civil se determina por el último domicilio del causante y la cuantía de los bienes. Procesos de mínima cuantía en única instancia, juez civil municipal, promiscuo municipal. Menor cuantía, primera instancia, juez civil municipal. Segunda instancia, juez civil del circuito. Y de mayor cuantía, los jueces civiles de familia, en primera instancia, y la sala del Tribunal Superior respectivo al que pertenece el juzgado de familia. Los requisitos para que exista sucesión son 3. La existencia de un muerto. Los muertos pueden ser de dos clases: reales, cuando está dictaminada la muerte por un médico a través de un certificado médico, el cual sirve de medio probatorio para la expedición del acta civil o registro civil de defunción. Y la muerte presunta por desaparecimiento, que es el decreto judicial de muerte, emitido por un juez de la República previo al cumplimiento de los requisitos exigidos para declararlo muerto. La sentencia en donde se decreta la muerte judicial de esa persona debe registrarse para obtener el registro civil de defunción. La herencia o patrimonio líquido. La herencia es la universalidad de bienes, es una universalidad jurídica compuesta por bienes muebles e inmuebles, derechos personales, derechos reales y derechos inmateriales. Y las deudas que estaban en cabeza del causante, de las cuales responden los herederos con el patrimonio dejado por el muerto. Por eso los herederos reciben la herencia con beneficio de inventario. Es decir, responden hasta por el monto de los bienes dejados por el causante. Y los asignatarios, que son las personas que en virtud de la ley, llamados asignatarios ab intestato, o en virtud del testamento, llamados asignatarios testados, están llamados a suceder están llamados a recoger la herencia de la persona fallecida. Los asignatarios ab intestato deben reunir 3 requisitos: capacidad de goce, es decir, estar vivos al momento de la muerte de la persona cuya sucesión se trata. La vocación hereditaria, estar en el orden hereditario donde se está repartiendo la herencia. Y la dignidad, la aptitud moral que le permite al asignatario hacerse acreedor a recoger la herencia. La dignidad se presume. La indignidad requiere sentencia judicial previo a aprobar dentro de un proceso cualquiera de las causales taxativas contenidas en el Código Civil en los artículos 1025 a 1029. Estos son los requisitos del asignatario ab intestato, o sea, los que determina la ley sustancial que se aplica a la sucesión. Los testados o testamentarios que están instituidos en el testamento, los requisitos para heredar son diferentes. Primero, la capacidad de goce. Y pueden ser asignatarios testamentarios personas jurídicas o naturales, en tanto que asignatarios ab intestato solamente personas naturales. Deben tener capacidad de goce si es persona natural, y si es persona jurídica, existir a la muerte del testador.
debe estar determinado en el testamento o ser determinables. El asignatario está determinado cuando el testador lo identifica con sus nombres y apellidos en el testamento. O ser determinable cuando, sin que el testador lo identifique, consigna dentro del testamento señales que permiten identificarlo. Cuando el asignatario no está determinado ni es determinable, se originan las asignaciones anfibológicas, que son nulas. Anfibológicas respecto al asignatario son nulas y se reparten dentro de los herederos intestados del testador, de acuerdo a la ley que se le aplique a la sucesión y en el orden en que se reparta la herencia de ese testador. Y debe ser hábil, es decir, no estar incurso en ninguna de las inhabilidades para poder heredar. El indigno, la dignidad es una presunción legal. La indignidad es la sanción moral que priva al heredero de la totalidad de su herencia. Da lugar a que se origine la figura jurídica de la representación hereditaria. Ahora bien, además de tener capacidad de goce determinado, determinable y hable, el artículo 11.13 del Código Civil nos fija reglas de cómo se puede ser un asignatario determinable. Por ejemplo, lo que se deja al alma del testador sin ninguna especificación se entiende dejado al establecimiento de beneficencia del domicilio del testador que señale el jefe del territorio. ¿Quién es el jefe del territorio? El alcalde del municipio o de la localidad, si es en una ciudad grande como Bogotá, que tiene varias localidades, que señale. Lo que se deja a los pobres sin determinación alguna, igual al domicilio al establecimiento de beneficencia del domicilio del testador. Los invito a que se leen al artículo 11.13 del Código Civil. Cuando el artículo 10.12 del Código Civil nos habla de la apertura de la sucesión en el último domicilio del testador de la persona, se está refiriendo a la apertura sustancial que se presenta el día que muere la persona. Fecha que sirve para las siguientes situaciones. Primero, determinar la apertura sustancial. Segundo, determinar la ley que rige la sucesión. Tercero, de acuerdo a la ley, el orden hereditario y de acuerdo a la orden, los asignatarios. Porque cuando la ley, a través de la delación, llama a todas las personas que se crean con derecho a heredar, se pueden comparecer a esa sucesión todas las personas que tenían parentesco con el muerto, pero no todas tienen derecho porque existen unos órdenes hereditarios señalados por la ley. En materia sucesoral hay dos leyes. La ley 45 del 36, que estuvo vigente hasta el 8 de marzo del 82. Dirán ustedes, pero ¿para qué la vamos a ver? Vamos a ver un repaso general. ¿Por qué? Porque muchas sucesiones de personas que murieron inclusive el 8 de marzo del 82 no se han tramitado. Y entonces, por el hecho de que haya transcurrido el tiempo y que estemos en el 2021, no quiere decir que se le va a aplicar la ley 29. No, porque la persona falleció en vigencia de esa ley, se le aplica esa ley para efectos de saber quiénes lo heredan. Esta ley trajo algunas innovaciones. Por ejemplo, le reconoció derechos hereditarios a los hijos naturales y
los llamó naturales, término inapropiado. Los derechos hereditarios de los hijos naturales están en la mitad del hijo legítimo adoptivo pleno. Es decir, que el hijo legítimo y el hijo adoptivo pleno heredan 2 cuotas, el hijo natural y el hijo adoptivo simple 1 cuota. Estableció discriminación entre herederos tipo y herederos concurrentes. El tipo determina que el orden C, que la herencia se reparte en el orden. Si él no está, el concurrente no puede heredar. El segundo orden, que es el orden de los ascendientes más próximos, la ley determinó que tiene que mirarse el estado civil de hijo que tenía el muerto. Si era legítimo, solamente lo pueden heredar sus ascendientes legítimos. La primera línea de ascendientes legítimos son los padres, a falta de padres, abuelos, a falta de abuelos, bisabuelos. Si el muerto era un hijo adoptivo pleno, como se equipara al hijo legítimo, lo heredan sus ascendientes adoptantes plenos más próximos. Si el muerto era un hijo natural, solamente lo heredan sus padres naturales. Y como el hijo adoptivo simple tiene 2 familias, la consanguínea y la adoptiva, lo heredan las dos familias. Concurren con cualquiera de estas sucesiones los hijos naturales, los hijos adoptivos simples y el cónyuge. El cónyuge viene a aparecer como heredero en el segundo orden. Si los hijos naturales y adoptivos simples no pudieron heredar en el primero porque no hubo herederos tipos, ni en el segundo porque tampoco herederos tipos, se van al tercero como herederos tipos con concurrencia del cónyuge. Cuarto orden, hermanos y cónyuge. Esta ley discriminó para efectos hereditarios, igual que a los hijos, a los hermanos. Dijo que el hermano carnal del muerto hereda 2 cuotas y el hermano medio del muerto 1 cuota. Discriminación que se mantiene vigente actualmente. Quinto orden, colaterales legítimos de tercer grado, los sobrinos, a falta de sobrinos legítimos, los primos legítimos. Y sexto orden, si murió antes del 30 de diciembre del 68, el municipio del último domicilio. Y se murió después del 30 de diciembre, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. ¿Por qué esa dicotomía? Porque la ley que creó el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar entró a regir, la ley 75 de 68, el 30 de diciembre del 68. La ley 29, que entra a regir el 9 de marzo del 82, acaba con la discriminación de los hijos. Los equipara desde el punto de vista hereditario y le da el nombre correcto al hijo extramatrimonial. Al hijo natural lo llama hijo extramatrimonial. Pero recuerden ustedes que para que se llame hijo extramatrimonial, lo hablábamos ayer, se necesita que sea reconocido por el padre, si no será solamente extramatrimonial de la madre. Y si el padre no lo reconoció y muere el presunto padre, pues ese presunto hijo tendrá que iniciar un proceso de filiación extramatrimonial con petición de herencia, y para tener derecho a heredar tiene que notificar ese auto emisorio del proceso de filiación extramatrimonial dentro de los 2 años siguientes, que se empiezan a contar a partir de la apertura sustancial, es decir, a partir de la muerte de su presunto padre. Si lo notifica con posterioridad, tendrá derecho a apellido, mas no a plata. Entonces, los hijos quedan subsumidos todos en el primer orden y están en el artículo 1045 del Código Civil. El único orden que queda con tipo y concurrente es el segundo orden, que es el orden de los ascendientes más próximos, sin importar si son legítimos, extramatrimoniales o adoptivos plenos. Con esta ley, el abuelo extramatrimonial adquirió vocación hereditaria. Padres consanguíneos y padres adoptantes cuando se trate de un hijo adoptivo simple. Como desaparece el tercer orden de la ley 29, entonces el cuarto que era de la ley 45, como el cuarto que era de la ley 45 pasa a ser el tercer orden de la ley 29 del 82, con los hermanos y cónyuge igual
con la discriminación entre carnales 2 cuotas y medios 1 cuota, artículo 1047 del Código Civil. Cuarto orden, esta ley le quita vocación hereditaria a los primos del muerto, que tenían que ser legítimos, y deja únicamente a los sobrinos, a quienes también le quita que sean legítimos. Y al quinto orden siempre va a ir el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. La ley 29 del 82 sufrió modificación con la ley 1934 del 2018, que entró a regir el 1 de enero de 2019. La modificación de esta ley la introdujo en el primer orden de la ley 29, en donde dijo que ya los titulares de la herencia no eran los hijos, sino los descendientes. No tiene relevancia jurídica, que sea un relieve jurídico importante, no, y ya les voy a mostrar por qué. La principal reforma para mí que es importante de la ley 1934 es que acabó en el primer orden con las mejoras de cuya asignación eran titulares los hijos del muerto o la descendencia de estos. Acabó con las mejoras y dijo que en el primer orden solamente la herencia se reparte en 2 partes, media legitimaria y media de libre disposición. Antes era media legitimaria, cuarta de mejoras y cuarta de libre disposición. Hoy quedó únicamente media legitimaria y media de libre disposición. Al acabar con las mejoras, la cuarta de mejoras acreció a la libre disposición, porque la media legitimaria siempre es legitimaria, media. En el segundo orden tenemos el orden de los ascendientes más próximos. Y como concurrente, el cónyuge. Y tenemos que también aparece el compañero, la pareja o la pareja de conformidad con la sentencia C238 del 2012. Es decir, que a partir del 2012, si el muerto no tiene cónyuge y tiene un compañero o tiene una pareja, ellos entran a sucederlo. Igual ocurre aquí en el tercer orden, hermanos, cónyuge, compañero, o compañera y pareja por la misma sentencia. Cuarto orden sobrino, quinto Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Es decir, la única modificación que aparece es en el primer orden. Ahora bien, en el primer orden de la ley 45, 4 partes, media legitimaria, cuarta de mejoras y cuarta de libre disposición. Primer orden de la ley 29, media legitimaria, cuarta de mejoras y cuarta de libre disposición. Las personas que reciben en la media legitimaria se llaman legitimarios en la ley 45 y son los descendientes. En la ley 29 los de la media legitimaria se llaman legitimarios y son los descendientes. Y si nos vamos a la ley 29 del 82 con la reforma de la ley 1934, fíjense que no fue sustancial la reforma respecto de los titulares. Media legitimaria, los legitimarios. ¿Y quiénes son legitimarios? Los descendientes. Ahora bien,
La media legitimaria en la ley 45 se repartía entre los descendientes en proporción 2:1. Y los descendientes pueden suceder al muerto directamente o personalmente, o por representación hereditaria. La cuota del legitimario, el hijo legítimo 2 cuotas y el hijo natural y adoptivo simple 1. La cuota del legitimario en la media legitimaria se llama legítima rigurosa en la ley 45. En la ley 29, como los hijos se equipararon hereditariamente, pues se reparte entre los descendientes que pueden suceder personalmente y por representación hereditaria, es decir, por partes iguales, y la cuota del legitimario se llama legítima rigurosa. ¿Qué hizo la ley 29 con la reforma de la 1934? Entre todos los descendientes que pueden suceder al muerto directa o personalmente y por representación hereditaria, proporción 1:1. Dijo que ya no se llama legítimas rigurosas y no legítimas. Para el caso es lo mismo. En el primer orden de la ley 29, los mejorarios, los que reciben la cuarta de mejora, se llaman mejorarios y son los hijos del muerto o la descendencia de estos. En la ley 45, los mejorarios son los hijos del muerto o la descendencia legítima o plena de estos. Cualquier hijo puede ser mejorario, pero los nietos en la ley 45 sí tienen que ser legítimos o plenos. En la ley 29, cualquier hijo o cualquier nieto. ¿Sobre las mejoras se podía testar? Sí. Podía dejarse por el testamento a un solo hijo las mejoras, o existiendo hijos, dejárselas a los nietos, a cualquier nieto en la ley 29, pero en la ley 45 a los nietos legítimos o plenos. Si no hay testamento ni donación o el testamento es parcial, lo que sobre las mejoras o la totalidad de las mejoras en la ley 45 entre los hijos del muerto en proporción igual. En la ley, en 2:1, en la ley 29 en proporción igual. La suma de la legítima rigurosa más las mejoras conforman la legítima efectiva. En la ley 45, en el primer orden, se podía disponer la persona a través de testamento de una cuarta parte libremente. ¿Para quién? Para quien le plazca dejárselo. Entonces, las reglas son, primero lo que diga el testamento de donación. Si no hay testamento es parcial, entonces lo que sobre o la totalidad de la libre disposición acrece a los legitimarios en la ley 45, que son los descendientes. ¿En qué proporción? 2:1, así como se reparte la media legitimaria. La suma de la legítima rigurosa más lo que le corresponda al descendiente en la libre disposición conforman la legítima efectiva con acrecimiento. Ley 29. Acrece a los legitimarios por partes iguales. Legítima efectiva más libre disposición, legítima efectiva con acrecimiento. Si las mejoras las dejó a los nietos y no a los hijos, pues los hijos tendrán legítima rigurosa con acrecimiento si quedó algo de la cuarta de mejoras, de la cuarta de libre disposición. Segundo orden de la ley 29 del 82 en su versión original. Los ascendientes más próximos son los herederos tipo. Trátense de legítimos adoptivos plenos o extramatrimoniales, padres consanguíneos y padres adoptantes simples. Concurrente, ¿quién? El cónyuge. A partir de 2012, compañero o pareja. Como en este orden no hay hijos, pues la herencia se reparte en media legitimaria y media de libre disposición. En este orden, la media legitimaria es para los legitimarios y los legitimarios son los ascendientes. Se reparte por igual entre todos los ascendientes
que tienen que suceder personalmente al muerto. Fíjense que aquí el cónyuge es heredero, pero no es legitimario porque no es ascendiente. Luego la herencia de él se saca de la libre disposición, y como la libre disposición es para cualquier persona, el testador puede dejarla sin herencia. Y entonces las reglas son, primero, lo que diga el testamento de donación. Si no existe testamento ni donación, pero existe el cónyuge como heredero, se le calcula una legítima rigurosa igual a la de un legitimario. Con lo que sobre, que se llama remanente, se nivelan cuotas entre ascendientes y cónyuge. Pero resulta que no sobró igual a una legítima rigurosa, sino sobró. La legítima rigurosa del legitimario eran 70 millones y sobraron 20 millones. Pues eso que sobra se lo damos a título de herencia al cónyuge. Si no existe testamento ni donación ni cónyuge, o existiendo cónyuge repudió la herencia, la libre disposición acrece a los legitimarios por igual, que son los ascendientes. La suma de la legítima rigurosa más lo que corresponda por libre disposición para los ascendientes se llama legítima rigurosa con acrecimiento. Esta ley 29 con la reforma de la ley 1934, el primer orden está respecto a la reforma. Queda igual. Tercer orden, hermanos y cónyuge, compañero, compañera o pareja. Fíjense que la media legitimaria es para descendientes y para ascendientes. Como el del tercer orden, los hermanos son colaterales, pues no hay media legitimaria. Toda es de libre disposición. Toda. Pero si existe cónyuge, compañero o pareja que pida porción o conyugal, puede disponer libremente de 3/4 partes de la herencia, porque 1/4 parte del patrimonio del muerto es la porción conyugal teórica. Entonces, ¿cuáles son las reglas para repartir la herencia en el tercer orden? Primero, lo que diga el testamento de donación. Si no hay testamento ni donación o es parcial el testamento, lo que sobra, mitad para el cónyuge, compañero o pareja, y la otra mitad para los hermanos. Si solo hay cónyuge, toda es para él. Y si solo hermanos, toda es para ellos. La mitad de los hermanos o la totalidad de la libre disposición o la totalidad de la herencia se reparte así: hermanos carnales o doble conjunción, 2 cuotas, y el hermano medio o de simple conjunción, 1 cuota. ¿Quién es el hermano medio? El que lo une el papá o la mamá. Y el hermano carnal, el que tiene la sangre del mismo papá con la misma mamá. Esta discriminación está en el artículo 1047 del Código Civil. Cuarto orden, están los sobrinos. Los sobrinos son colaterales también del muerto. Y ellos tienen que suceder al muerto directa o personalmente. En este orden, la herencia es completamente de libre disposición y se reparte conforme a las reglas de la libre disposición. Primero, lo que diga el testamento o la donación. Es decir, que si el testamento es parcial, lo que sobre se reparte por igual entre todos los sobrinos, que tienen que suceder personalmente al muerto. Tienen que suceder personalmente al muerto. Entonces, fíjense, ahora bien, la reforma introducida por la ley 1934 a la ley 29 en el primer orden, consistente
en la abolición de la cuarta de mejoras, opera o entra en vigencia a partir del 1 de enero del 2019, lo que implica que si la persona fallecida en vigencia de la aplicación de la ley 29 con la reforma otorgó testamento y dejó las mejoras a un hijo o a los nietos, y el testamento fue otorgado antes del 1 de enero del 2019, la sucesión se regulará por la ley 29 del 82 y el testamento será válido. Lo que ocurre es que si hoy una persona va a testar, no puede dejar mejoras porque no hay mejoras. Bueno. De conformidad al artículo 1041 del Código Civil, hay dos formas de suceder intestada o ab intestato al muerto. Porque es que hay tres clases de sucesiones. Sucesión intestada o ab intestato, que la regula o la ley 29 o la ley 29 en su expedición inicial, o la ley 29 con la reforma de la 1934. Y entonces es esta ley la que nos determina, de acuerdo a las personas que queden, en qué orden y quiénes van a heredar al muerto. Y entonces tenemos que directa o personalmente, cuando el asignatario reúne los tres requisitos: capacidad de goce, vocación hereditaria y la dignidad. Y la forma indirecta o por representación hereditaria. ¿Qué es la representación hereditaria? Recordemos, una ficción legal que se presenta cuando el heredero no puede o no quiere recibir la herencia, entrando a ocupar su lugar sus hijos o la descendencia de estos en la ley 29 del 82, o sus hijos legítimos o adoptivos plenos o la descendencia legítima o plena de estos. El asignatario que no puede recibir la herencia se llama representado, y de conformidad al artículo 1043 reformado por el artículo 3 de la ley 29 del 82, los únicos que pueden ser representados son los hijos del muerto y los hermanos del muerto, nadie más. Las personas que entran a ocupar el lugar del representado se llaman representantes. Representado, cualquier hijo o cualquier hermano. Pero los representantes sí tienen que reunir unos requisitos. En la ley 45, ser hijo legítimo o adoptivo pleno ¿de quién? Del hijo o del hermano, que se llama representado. O la descendencia legítima o plena de estos, es decir, del hijo legítimo o del hijo adoptivo pleno. Es decir, los nietos, bisnietos o tataranietos legítimos o plenos del representado, es decir, del hijo o del hermano. En la ley 29 del 82... Han vendido dulces de majo, ayer vendieron como 5.000 en solo... En la ley 29 del 82 pueden ser representantes cualquier hijo del representado o cualquier nieto del representado, con la excepción del hijo adoptivo simple del representado, es decir, del hijo o del hermano, en virtud de los efectos de la adopción simple, que solamente se establece entre el padre adoptivo, el hijo adoptivo y los hijos que llegue a tener.
como no, el hijo adoptivo simple representado, vamos a suponer que el hijo es Juan y adoptó en forma simple a María, y Juan no puede heredar, pues María no tiene ningún parentesco con el padre de Juan, entonces no puede ser representante. Las causales de representación hereditaria son de dos clases. Cuando no puede, es decir, cuando hay premuerte o incapacidad. La premuerte significa morir antes que el muerto. Segunda causal cuando no puede, la indignidad. La indignidad, ya dijimos, que era la sanción moral la sanción civil que impide al asignatario recibir la herencia. Sanción civil que impide al asignatario o que le da la pérdida de la totalidad de la herencia. Da lugar a la representación hereditaria por cualquiera de las causales de los artículos 1025 a 29. El desheredar, la indignidad la puede solicitar cualquier persona, inclusive de oficio cuando se trata del homicidio de la persona. El desheredamiento es una disposición de carácter testamentaria mediante la cual el testador priva al legitimario, óigase bien, legitimario de su legítima rigurosa. En cambio, la indignidad es de la herencia. Y el desheredamiento también es por causales taxativas, las del artículo 1266 del Código Civil. El desheredamiento lo tiene que hacer el testador en el testamento por cualquiera de esas causales. Pero el desheredado, una vez fallezca el testador, puede controvertir ese desheredamiento de que, si bien es cierto la causal, sí es la estipulada y en el Código Civil, él no dio lugar a esa causal. Y el repudio, que es el rechazo de la herencia, que hace el asignatario cuando se le defiere, es decir, cuando se muere el papá o la persona de quien va a heredar. Y la ley lo llama para que diga si acepta o repudia la herencia, y solo en el momento en que el asignatario manifiesta si acepta o repudia la herencia, adquiere la calidad de heredero. Y el derecho a heredar solamente nace cuando muere la persona. El hecho de que una persona ateste no significa que ya tiene derecho a heredar el asignatario, a decirle, oiga, deme mi herencia. No, porque el testamento surte efectos cuando muere el testador. El artículo 1283 consagra el repudio intempestivo que no tiene validez. ¿Y en qué consiste el repudio intempestivo? En el permiso que le otorga el legitimario al testador para que no lo incluya en el testamento. ¿Por qué no tiene validez? Porque el derecho a heredar solamente nace cuando muera el testador. Lo que sí puede hacer ese asignatario es cuando se abre el testamento decir repudio mi herencia. Pero lo contrario, no le puede dar permiso al testador para que no lo incluya en el testamento si es legitimario. Desheredamiento únicamente para legitimarios que son descendientes y ascendientes. Indignidad para cualquier heredero. La indignidad es en un proceso, el desheredamiento en el testamento. El repudio lo hace el asignatario cuando fallezca la persona a la cual va a suceder. El repudio intempestivo, es decir, el permiso que le da,
no tiene validez. No tiene validez. Entonces, representados, cualquier hijo o cualquier hermano. Representantes, sus hijos. Causales de representación: premuerte, indignidad, desenamamiento y repudio. Solamente hay dos formas de suceder al muerto: personalmente y por representación hereditaria. Vamos a hablar de la transmisión hereditaria. La transmisión hereditaria no es una tercera forma de suceder. Lo que ocurre es que el asignatario estaba vivo a la muerte de la persona de cuya sucesión se trata, pero muere después que el causante al que va a heredar posmuere. Entonces, la transmisión hereditaria se presenta cuando el asignatario posfallece, es decir, muere después que el causante, sin haber ejercido el derecho de opción, el cual se transmite a sus herederos en el orden correspondiente, presentándose una sucesión pequeña, la del posmuerto o posfallecido, dentro de la sucesión del muerto o causante. La sucesión del posmuerto se realiza para saber en qué orden y a quién, en qué orden de él, del posmuerto, y a quienes les transmite su derecho de opción. Porque bien puede el posmuerto recibir en un orden del muerto y transmitir en otro orden de él totalmente diferente. Voy a colocarles un ejemplo. Fallece el señor y el hijo hereda en el primer orden de él, del papá. Pero él fallece sin haber aceptado o repudiado la herencia y él no deja hijos. Entonces, en el primer orden del hijo posmuerto no pueden transmitir. Entonces se va al segundo orden, que es el orden de los ascendientes más próximos. Estamos en la sucesión del papá, pues le transmite el derecho de opción a la mamá. O sea, la mamá acepta la herencia a nombre de su hijo posfallecido. Ahora bien, este derecho de opción se puede ejercer de dos formas. De manera positiva, cuando antes de posfallecer, el heredero acepta la herencia. En este caso no hay transmisión hereditaria ni tampoco se le hace hijuela. Voy a colocarles el ejemplo. Se murió Pedro Pataquiva y quedaron 3 hijos. Los 3 hijos le dieron poder al doctor Manuel Pérez. Y el doctor Manuel Pérez está tramitando el proceso de sucesión de Pedro Pataquiva. Estando en ese trámite, se muere uno de sus poderdante. Pues los herederos de ese poderdante no pueden decirle al doctor Manuel Pérez: doctor, como ya mi papá se murió, ya mi mamá se murió, inclúyanos a nosotros. Ni el juzgado lo puede aceptar. Él tiene que llevar, el doctor Manuel Pérez tiene que llevar hasta el final la sucesión de Pedro Pataquiva y cuando hacerle adjudicar la herencia o la cuota hereditaria al hijo pues fallecido, y cuando termine la sucesión de Pedro Pataquiva, los herederos del posfallecido abren otro proceso de sucesión
y con lo que le correspondió en la sucesión de Pedro Pataquivo y los bienes que él tenía, inician otro proceso aparte. Cosa diferente que pues fallece y no ha ejercido el derecho de opción, el heredero. Entonces, inician la sucesión los dos que quedan, que están vivos, y el pues fallecido se le busca a quién va a suceder. En el caso que les decía, María tiene a la mamá, entonces María en transmisión hereditaria de su hija Rosa, en transmisión hereditaria de su hija María, le da poder al doctor Juan Pérez para que inicie el proceso de sucesión. De forma negativa, cuando el heredero, antes de posfallecer, dice, no quiero la herencia, y luego muere. Pues muere. Pues ni hay transmisión, ni hay hijuela, no hay nada. Porque los hijos, si tenía hijos, pierden el derecho a representar, porque para que haya representación se requiere repudio solo. Cuando hay repudio más por muerte, no hay nada. Absolutamente nada. Bueno. El cónyuge sobreviviente, en el primer orden, jamás es heredero, pero sí puede tener derecho a porción conyugal si la solicita. Y digamos que la porción conyugal es la parte del patrimonio del muerto que se le da al cónyuge, compañero o pareja sobreviviente, cónyuge o compañero o pareja sobreviviente que quedó en la absoluta pobreza o relativa pobreza a la muerte de su consorte y se le da para su congrua subsistencia. La porción conyugal es de orden legal, contenida en el artículo 1230 del Código Civil. La porción de compañero o pareja es de orden jurisprudencial, sentencia C283 del 2011. La porción conyugal es una baja de la herencia porque se descuenta del patrimonio del muerto, que es la herencia para los herederos. Tiene que ser solicitada en el poder que otorgue para la apertura de la sucesión, manifestando el cónyuge, compañera o pareja que opta por gananciales y además que pide porción conyugal, o que renuncia a los gananciales y que abandona sus bienes propios a la herencia y que pide porción conyugal, o que cuando es heredero puede decir, opto por gananciales, pido porción conyugal y repudio mi herencia. Ese análisis lo hacen ustedes, doctores abogados. Monto o equivalencia de la porción conyugal lo contempla el artículo 1236. Cuando yo hablo monto, estoy diciendo de dónde lo saco y a cuánto equivale. En el primer orden, la porción conyugal se saca de la media legitimaria. Para calcularle la porción conyugal al cónyuge, compañero o pareja, se trata al cónyuge en la ley 29 como si fuera un hijo y en la ley 45 como si fuera un hijo legítimo. Y equivale a la legítima rigurosa de un hijo o de un hijo legítimo o adoptivo pleno. Esa legítima rigurosa a la cual equivale la porción conyugal es una porción conyugal teórica. Y es teórica porque ese valor se tiene que confrontar frente a los derechos que puede llegar a tener ese cónyuge, compañero o pareja. A partir del segundo orden hereditario,
la porción conyugal se saca del patrimonio del muerto o del activo bruto herencial y equivale a una cuarta parte de él. Vamos a suponer que el patrimonio del muerto, el activo bruto herencial del muerto son 500 millones de pesos. La cuarta parte de 500 millones, ¿cuánto es, doctores? La cuarta parte de 500 son 125 millones. Esa es una porción conyugal teórica que yo tengo que confrontarlo frente a lo que el cónyuge, compañero o pareja tiene. Si él tiene ganas de bienes propios, ¿qué es lo que puede tener un cónyuge, compañero o pareja? Bienes propios. Gananciales líquidos o reales según el caso que resultan de la liquidación de la sociedad conyugal. Los alimentos y la herencia atestada cuando sin ser heredero le dejó parte de la libre disposición o intestada cuando es heredero del orden. Yo sumo todos los valores que tiene aquí y confronto. Voy a colocar un ejemplo. La porción conyugal teórica son 50 millones. El señor o la señora tiene 0 de bienes propios, no tiene gananciales porque ya habían liquidado la sociedad conyugal y en la actualidad no tiene nada. Tiene 0 de alimentos y no tiene herencia. Entonces, ¿cuánto suman los derechos del cónyuge? 0. Le damos toda la totalidad de la porción conyugal, los 50 millones. Clases de porción conyugal. Tenemos la porción conyugal plena o completa. Se le da al cónyuge o compañero o pareja que quedó en la absoluta pobreza y equivale a la legítima rigurosa de un hijo si estamos en el primer orden, o a una cuarta parte del activo bruto herencial o patrimonio del muerto si estamos en el segundo o tercer orden. La complementaria se le da al cónyuge, compañero o pareja que ha quedado en la relativa pobreza que se mide frente a la porción conyugal y equivale a la diferencia entre la porción conyugal teórica menos los derechos que el cónyuge tiene cuando estos son inferiores o menores que a la porción conyugal teórica, entonces se le da el complemento. Y la ficta o presunta es la mera expectativa en que queda la porción conyugal del cónyuge, compañero de pareja y se presenta cuando lo que tiene es igual o mayor a la porción conyugal teórica. Entonces, en el primer caso dijimos que le damos la porción conyugal plena porque no tiene nada. En el segundo caso, este cónyuge tiene de bienes propios 20 millones. De bienes propios, 20 millones. De gananciales, tiene 10 millones. Y no tiene nada más. Entonces, ¿cuánto suman los derechos que él tiene? 30 millones. ¿Cuánto la porción conyugal teórica? 50. Entonces, a los 50 le quitamos los 30. Y entonces le damos lo que le hace falta,
20 millones a título de porción conyugal complementaria. Pero el señor tiene de bienes propios, en el tercer caso, tiene de bienes propios 30 millones y de gananciales tiene 20 millones. ¿Cuánto suman los derechos de él? 50. 50 es igual a 50. Luego, no le corresponde absolutamente porción conyugal, entonces la porción conyugal es ficta. Ahora bien, cuando un cónyuge, compañero o pareja pida porción conyugal, lo primero que hay que hacer es calcularla para poder determinar si tiene derecho o no a porción conyugal, y en el evento de tener derecho, a cuál de la porción conyugal, si a la plena o a la complementaria. Vamos a recordar cuáles son las asignaciones forzosas que hay en materia hereditaria. Tenemos que, de conformidad con el código, dice que las asignaciones forzosas son 4. Media legitimaria, cuarta de mejoras, porción conyugal y alimentos. Para mí, como veíamos anoche, los alimentos no son asignación forzosa, sino son una obligación que tienen las personas de conformidad al vínculo o al nexo y cuando se necesita por el alimentario, que son intuite persona. Luego, fallecido la persona que los debe, no se pueden sacar de la tumba a que paguen alimentos, sino que para mí los alimentos son un pasivo de la herencia, las mesadas dejadas, causadas y no pagadas por el causante. Por lo tanto, cuando en la vigencia de la Ley 45 y Ley 29 sin reforma, las asignaciones forzosas son la media legitimaria para descendientes y ascendientes, únicamente. La cuarta de mejoras para hijos del muerto o la descendencia de estos, y la porción conyugal para el cónyuge, compañero o pareja. Eso en la vigencia de la Ley 29 sin reforma. Con la reforma de la Ley 29, a través de la 1934, la ley dice que hay 3 asignaciones forzosas, sigue diciendo que los alimentos, pero yo les explico cuáles son las razones. Pero si a usted en el concurso les dice las asignaciones forzosas son la media legitimaria, la porción conyugal y los alimentos, pues marcan esa, porque así quienes elaboraron las preguntas seguramente no hacen el análisis que yo les estoy haciendo. Para mí las asignaciones forzosas son la media legitimaria para descendientes y ascendientes y la porción conyugal para cónyuge, compañero o pareja sobreviviente cuando estén en la absoluta o relativa pobreza. Entonces, algo que les tengo que manifestar. La indignidad para cualquier heredero. El desheredamiento para descendientes y ascendientes. La transmisión hereditaria para cualquier heredero cuando concurran los 2 requisitos. La de la posmuerte y no haber ejercido el derecho de opción.
De esta manera, doctores, en la forma intestada le hemos dado un vistazo general a la sucesión. Yo le decía al doctor Anderson que debo retirarme a las 7:30 porque tengo una situación de tipo familiar en la cual debo comparecer ahorita más tarde. Entonces, doctores, si tienen preguntas, por favor, Doctora Berenice, hacerlas y yo les Doctora escucho. Berenice, hay ya unas ya unas preguntas preguntas realizadas. realizadas. La La primera es primera del es doctor del Hugo doctor Andrés Hugo Andrés Riaño. Riaño. Él pregunta, ¿en qué Pregunta, ¿en casos qué casos puede la puede la cónyuge o cónyuge o compañera compañera sobreviviente sobreviviente solicitar solicitar gananciales gananciales y y además además porción? porción? Que si es que Si no se es que no se excluyen entre excluyen. sí. No se excluyen siempre y cuando que los gananciales sean menores que la porción conyugal teórica. Si la porción conyugal son 30 millones, 50 y los gananciales son 40, se le da el complemento, doctor. Bueno, la doctora Luisa Fernanda Vergara pregunta, si el testamento sufre reformas, ¿qué ley debo aplicar? ¿La ley al momento del otorgamiento del testamento o la ley del momento de la reforma? Si el testamento sufre reformas, es que si el testamento fue reformado por el testador, no, la reforma, ¿a qué se refiere la doctora? A que es que la reforma del testamento solamente se da cuando el testador violó asignaciones forzosas, salvo el evento del legitimario preterido. ¿Y quién es el legitimario preterido? El legitimario que omitió el testador en el testamento. Él no tiene que realizar acción de reforma, sino se presenta a la sucesión con su registro civil de nacimiento a reclamar su legítima rigurosa. Si es eso lo que me está preguntando la autora, ¿por qué no? Es decir, si sufrió reforma y qué ley le aplicó, si la de la reforma o la de la muerte, no le entiendo, doctor. Doctora Luisa Fernanda, tiene el uso de la palabra. Aquí hay una pregunta que dice que no le quedó claro cuáles son las asignaciones anfibológicas. Doctora Carolina, las asignaciones anfibológicas son las que no tienen el asignatario determinado ni es determinable. Le voy a dar un ejemplo. El testador tiene 10 sobrinos y dice, dejo la mitad de mi libre disposición a mi sobrino. ¿A cuál? No dijo si a mi sobrino, el hijo de mi hermano Pedro, o a mi sobrino, el hijo de mi hermana María, a mi sobrino. Como no se pueden, no se puede determinar a qué sobrino, no vale la asignación. Esa es una asignación anfibológica. Esta es la pregunta del doctor Mario Javier Rosero, que dice que si en presencia de una sucesión intestada uno de los herederos presenta escrito de renuncia o repudio de la herencia, que si esta situación da lugar al derecho de transmisión a favor de los hijos de quien repudió. No, no es derecho a transmisión, sino a representación si el heredero que repudió la herencia continúa vivo. Entonces los hijos de él pueden entrar en representación de él. Hay una pregunta de la doctora Lidia Polanía, que si se venden los derechos herenciales a título universal, si puede alegarse lesión enorme, si se da cuenta que la herencia era superior al valor acordado. Ustedes saben, doctores, que la venta de derechos herenciales es un azar. Y en mi concepto, la lesión enorme no se puede alegar. Porque yo vendo, así como el comprador puede tocarle o no herencia, no me puede decir a mí que yo le vendí los derechos, que yo lo estafé, porque él compró fue un azar. Lo que posiblemente me puede tocar en esa sucesión, que puede ser nada o puede ser menos de lo que yo lo vendí. Por lo que yo le debo responder al comprador de los derechos herenciales es porque tengo la calidad de heredero, porque sí era heredero de esa herencia, de esa sucesión. La doctora Gladys Quintero Zuloga pregunta que si en un proceso declarativo se demanda una sucesión y esta ya se liquidó, si de todas maneras debe demandarse a los herederos indeterminados.
No, se manda en petición de herencia cuando se dejó por fuera del proceso y se demanda a los herederos a quienes se les asignó la herencia. Una última pregunta, doctora. ¿El registro del testamento es obligatorio para abrir sucesión testamentaria? ¿Cómo, doctor? Pregunta el doctor Gabriel María Restrepo que si el registro del testamento es obligatorio para abrir sucesión testamentaria. Es que los testamentos se tienen que registrar obligatoriamente y a partir del decreto 960 del 70 se guardan en la notaría donde se otorgaron. Y los testamentos que se registran son el testamento abierto público no ocupativo y el testamento cerrado, que es un documento privado que una vez fallece el testador, se tiene que proceder a la apertura de ese escrito privado para elevarse a escritura pública y luego registrarse. La doctora Zenaida Jiménez pregunta que si cuando no se hacen capitulaciones al cónyuge sobreviviente, ¿qué le corresponde de los bienes adquiridos antes del matrimonio? Nada, solamente podrá pedir porción conyugal. Bueno, doctora, teniendo en cuenta pues, su situación personal y ya son las 7:22, pues terminaríamos aquí el ciclo de preguntas, dándole pues en nombre de la Corporación de Jueces y Magistrados unas inmensas gracias por haber usted compartido con nosotros su sabiduría, todas las habilidades que ha desarrollado durante todo este tiempo, por esa bondad tan grande que ha tenido usted para compartir con nosotros. Y esperamos tenerla muy prontamente aquí en este evento o en otros eventos de esta misma naturaleza. Mi doctora, muchas gracias, que Dios la bendiga y que tenga una feliz noche. Y para todos los invitados, decirles que han preguntado insistentemente acerca de las grabaciones, que las grabaciones, los videos que ya se han depurado y eso, están colgados o pegados en la página web de la rama de la Corporación de Jueces y Magistrados, y vamos a suministrarle aquí por esta vía, por el chat, la dirección electrónica o el link donde pueden entrar para consultarlos. Entonces le pido a la doctora Alejandra o a la doctora Diana, si estamos aquí en la parte interna, que me puedan hacer el favor de colocar el link, la dirección electrónica de la página de la corporación. Doctor Andrés Felipe Federico, muchas gracias por su invitación y cuenten conmigo para lo que ustedes necesiten. Gracias a todos los participantes en esta charla. Lo que yo les pueda servir con muchísimo gusto, estoy a su servicio. Les deseo una feliz noche y éxitos en ese concurso. Mi doctora, nuevamente mil gracias. Que Dios la bendiga. Una feliz noche. Gracias. Bueno, entonces vamos aquí a intentar ponerla en el chat la dirección, pero mientras se pone la dirección, aprovecho para darle las gracias a todas las personas que aceptaron esta invitación, que han venido a compartir con nosotros a su casa, la Corporación de Jueces y Magistrados, darle las gracias a los jueces, a los fiscales, a los procuradores, a los abogados, litigantes y a todos los servidores judiciales por haber aceptado la invitación. No está de más volver a reiterar, darle las gracias a todos los corporados de esta corporación y a la Junta Directiva por los esfuerzos tan grandes que han hecho para poder llevar a cabo estos